Bueno, mi siguiente invitada es Carolina Márquez. Ella es principal de Page Executive porque esta compañía de recursos humanos está presentando pues, 8 nuevas tendencias para las tendencias gerenciales de este 2020. Un año post pandemia, un año con amenazas importantes, donde pues parece que el rol de los gerentes no va a ser tan rígido como antes. Y sobre todo un país como este, donde el talento no es que sobre. Bienvenida, Carolina, y aquí a Next Noticias. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y buenos días también a los televidentes que nos acompañan esta mañana. Y en efecto, hoy les vengo a hablar de las tendencias ejecutivas que están rediseñando la C-Suite. Son 8 en total, pero me gustaría enfocarme en 2 en especial, que en Panamá son las que más se están viendo. Sobre todo porque hoy los líderes empáticos, capaces de afrontar o desarrollar cambios positivos en las organizaciones, son más valorados que nunca. Hoy ya los ejecutivos, tanto los ejecutivos de hoy y el mañana, ya no se definen por edad, por género, ni por el país de origen, sino por la capacidad de adaptación, anticipación y transformación. Entonces, me gustaría compartirte las 2 que hemos identificado que en Panamá, antes de pandemia, ya venían desarrollándose en algunas empresas, sobre todo empresas grandes o grandes locales o multinacionales, que era sobre todo la del CHRO, que es el director de recursos humanos, que gracias a la pandemia tomó un rol protagonista, y que antes siempre fue un actor secundario, y gracias a la pandemia tomó un rol en donde tuvo que liderar no solamente la ida a casa, sino también darle herramientas a las personas para que puedan continuar en sus casas trabajando, para poder mantenerlas motivadas, para poder también atraer talento en época de pandemia y además poder motivarlas y retener el talento. Entonces, el director de recursos humanos hoy ha tomado un rol fundamental en la participación y en el voto, ha tenido voz y voto en las juntas directivas, cosa que antes ya no tenía. Antes el director de recursos humanos era un rol bastante operativo, que de hecho muchas compañías la conocían como nómina y reclutamiento, y en efecto, gracias a la pandemia, que tuvieron que tomar un liderazgo en tantos temas a la vez, en tantos temas de transformación, de retención, de cosas que involucraran a las personas, cómo las personas podían seguir trabajando desde su casa. Esto ha hecho que el director de recursos humanos tuviera que involucrarse con todas las áreas, tuviera ya tener una voz y voto en la junta directiva, ser escuchado y enfocarse en las personas. Las personas son el principal asset de las compañías hoy en día, y por eso hay que cuidar a las personas y hay que también ver cómo se puede implementar nuevos beneficios, las compañías cómo pueden implementar nuevos beneficios para retener. Por ejemplo, ¿cuál ha sido o cuál es la tendencia mundial respecto al trabajo virtual? Es decir, se ha mantenido ya ahora que se están levantando todas las tendencias de todas las restricciones de la pandemia, se ha mantenido ese trabajo virtual y el compromiso con la empresa. Sí, de alguna forma se está pagando la lealtad a muchas empresas que mantuvieron a su personal durante esta pandemia. Entonces, de hecho, sí. El director de recursos humanos tuvo que trabajar en todas esas áreas, en cómo poder dar beneficios y cómo poder seguir siendo atractivo para las compañías. Se implementaron, por ejemplo, beneficios de salud mental que probablemente antes de pandemia no sonaban, ni las compañías pensaban en la importancia de que las personas cuidaran su salud mental, porque de esto depende la productividad de las personas en el trabajo. El director de recursos humanos también tuvo que cuidar la marca empleadora para justamente crear esta lealtad en los empleados y que se sintieran cuidados, y que si el día de mañana lo llaman de otra institución, las personas sintieran un compromiso. Y de hecho, algo que pudimos ver o que hemos podido ver desde que comenzó la pandemia hasta el momento, es que hoy dentro de nuestro grupo hemos recibido, cuando ofertamos a candidatos para trabajar en nuevas compañías, varios rechazos de oferta. En un principio no entendíamos el por qué, porque nunca nos había pasado el porcentaje que tenemos hoy en día de rechazo de oferta cuando presentamos carta oferta a nuestros candidatos.
Y cuando pudimos indagar un poco más, tenía que ver porque hoy las personas le guardan una lealtad a las compañías, sobre todo a las compañías que los cuidaron en pandemia, a las compañías que cuidaron de su salud mental, que cuidaron de su trabajo, que cuidaron de su casa y su familia. Y esto las personas hoy lo valoran muchísimo. Hoy las personas valoran mucho la estabilidad y eso va muy acompañado al sentido de pertenencia que tienen las personas en las compañías. Y en cuanto al trabajo híbrido, hay que tener en cuenta que hoy el 2/3 de la fuerza laboral son jóvenes, en donde cada vez valoran más el poder trabajar o tener flexibilidad. Los líderes esperan que la fuerza laboral esté al menos unos días en oficina, por lo cual hoy lo que se ha visto es que lo importante no es trabajar desde casa o desde oficina, sino tener la flexibilidad para poder escoger qué días puedo ir a casa o qué días puedo trabajar desde la oficina. Y porque las realidades de todo el mundo son diferentes. Hay personas que les encanta trabajar 100% desde oficina y hay otras personas que prefieren trabajar más desde casa. Y poder tener la flexibilidad y darle esa flexibilidad a los colaboradores para que puedan escoger es lo que hoy se está valorando mucho en la fuerza laboral. Y en cuanto al trabajo híbrido, es importante también tener políticas claras y el director de recursos humanos tiene que poder tener una buena comunicación con los colaboradores y también con los otros directivos para poder establecer cuál es la mejor manera de poder que la fuerza laboral se sienta cómoda y cuál es la mejor manera para la compañía seguir operando, para poder retener el talento, porque hoy no solamente retener talento, atraer talento inclusive es mucho más... Pero ¿qué talento uno puede traer en un país con las falencias educativas que tiene Panamá? De todo tipo, tanto de habilidades como secundarias, como universitarias. Totalmente. Bueno, sabemos que la educación es un tema, un área de oportunidad que tenemos como país. Lo que yo creo que es importante es que los jóvenes sepan que no solamente se está valorando personas, o sea, evidentemente muchas personas graduadas son mejores vistas en el mercado laboral, pero hoy ya tenemos tantas herramientas, tenemos internet, tenemos tantos cursos gratuitos, que las personas se pueden preparar, las personas pueden salir adelante con mayor educación y no necesariamente con la educación tradicional, que eso también gracias a la pandemia se han abierto tantos cursos y nos dan las herramientas para poder mejorar. ¿Crees que ya pasó esa época de la diplomafobia, que todo el mundo quería tener diplomas y diplomas y diplomas? Ya las empresas están valorando, ya no están valorando con tanto eso, creo yo. Sí, o sea, tener diploma puede ser que todavía algunos líderes lo valoran, pero honestamente lo que más se valora en el mercado laboral son las habilidades blandas, son las competencias que tienen las personas para ser proactivos, para ser innovadores, para tener un liderazgo ágil, para además poder trabajar en equipo, para poder influenciar en el resto del equipo en cómo poder ser más productivos, en tener iniciativas. Y eso no se estudia en ninguna universidad, eso es innato, cuestión de personalidad y que definitivamente se puede desarrollar. No estar pensando en que esto es lo que tengo que hacer y ya, sino qué más puedo hacer, cómo puedo diferenciarme del resto. Pero usted está consciente, por ejemplo, ustedes, que es una empresa de recursos humanos de las más importantes del mundo, ¿cómo ven, por ejemplo, el Código de Trabajo panameño? ¿Es un obstáculo para generar más empleo, para atraer inversiones? Bueno, definitivamente hay que actualizar el Código de Trabajo y sabemos que eso puede tomar un poco de tiempo y no podemos responsabilizar que por el Código de Trabajo no se puede hacer algunas cosas. Yo creo que hay que buscar de qué manera se puede seguir siendo mejores en el mercado laboral, de qué manera nosotros podemos seguir trabajando cada uno en sí mismo para poder ocupar las plazas de trabajo, para poder tener la educación requerida y para poder también estar a la vanguardia, porque hoy ya muchas carreras, no voy a decir la palabra desapareciendo, pero se están transformando en ser roles más estratégicos. Entonces hay que trabajar en cómo podemos aportar a las empresas desde el punto de vista de estrategia. Y aquí voy a la segunda tendencia, que es creo que es la que ha sido de moda en todas partes del mundo y sobre todo en Panamá, y es el rol del CIO, o el Chief Information Officer, director de información, que también es conocido como director de transformación o director de tecnología.
Esta Sí, posición ese es clave ya. Él es el hoy hombre es clave que... en todas las compañías. Hoy las compañías requieren una persona que conozca, que tenga conocimiento de datos, pero también tenga experiencia con el cliente. Y aquí lo interesante de la posición de CIO, que fue una posición que surgió al principio por el director de tecnología. Sí, era alguien que daba soporte a las computadoras Antes, y el el director tema de estaba tercerizada generalmente. Totalmente. Antes el director de tecnología era infraestructura, arquitectura, pero no se metía la parte de datos. Y esto surge a la necesidad, bueno, en pandemia, que se aceleró todo, y la necesidad de, sobre todo el comercio electrónico, de poder llegar a sus usuarios finales sin tener que recurrir a un tercero. Entonces, ya las compañías tenían la data, pero no sabían qué hacer con la data. Entonces, así surgen las posiciones primero de inteligencia, de Big Data, inteligencia de negocios, y se crea el departamento de información de tecnología. Bueno, Carolina, ya saben, entonces, esas son las nuevas tendencias. Carolina Márquez es principal de Page Executive en Panamá.